Ya, bueno, buenos días a todos, gracias por asistir y bienvenidos como a esta primera actividad. Básicamente acá la idea es mostrarle un poco lo que estamos haciendo y darle las bases para que empiecen a estudiar un poco por su cuenta el tema de Reinforcement Learning, ¿ya? Eh, Les presento a Cristóbal Gallardo, que es estudiante ya de magíster de ahí de la Chile, y la idea es que él. ¿Cómo nos vamos a dividir el trabajo? Ya, básicamente, si ustedes tienen dudas sobre RL, le escriben a Cristóbal. Cristóbal es el que domina muy bien esa técnica y cómo la estamos usando. Y si tienen dudas del sistema eléctrico, cómo funciona, del sistema de control, etcétera, se comunican conmigo. Ya, esa va a ser como la metodología. Ahora, inicialmente eh, yo creo que vamos a tener reuniones semanales, pero vamos a comenzar después de la segunda mitad de enero. ¿Por qué? Porque yo creo, y bueno, estuvimos hablando con Cristóbal, creemos que lo mejor es que estas 2 primeras semanas ustedes, basado en lo que vamos a presentar ahora, en la bibliografía que le vamos a dar, ustedes estudien un poco, se vayan metiendo en el tema de Reinforcement Learning y vayan aprendiendo el problema que estamos atacando. Luego de eso nos vamos a reunir semanalmente para ir viendo los avances o si eventualmente tienen dudas o problemas, los vamos guiando, ¿ya? Esa es como la estructura de trabajo y yo durante el día les voy a enviar invitaciones individuales a cada uno para que nos reunamos mañana individualmente y ahí vamos a discutir sus temas de práctica específicos, ¿ya? Pero optamos por hacer ahora algo bien general porque creemos que es importante para ustedes tener una idea, digamos, de lo que estamos haciendo. No sé si alguien tiene una duda respecto a esto, ¿no? Em, lo otro es que como yo les comenté en la entrevista, inicialmente no hay fondos para la práctica, pero yo me estaba consiguiendo con la universidad y esta semana tengo una respuesta, ¿ya? Así que esta semana yo les diría si hay algo de fondos para pagarles por la práctica. No sé si se ve mi presentación. Se ve bien, ¿Se ve bien? Ya. ¿sí? Mira, básicamente, como yo les dije, conmigo ven la parte eléctrica, con Cristóbal ven el algoritmo de RL y yo precisamente voy a partir como eh, dándole una idea del contexto en el punto de vista del control, ¿ya? Yo, bueno, este es un tema de microredes, pero como yo les dije en las reuniones, no, aquí no importa mucho el sistema eléctrico, ¿ya? Porque nosotros vamos a estar a un nivel más arriba que vamos a estar analizando datos, pero les voy a presentar este concepto para que vayan entendiendo el tipo de control o sistema de control que estamos usando, ¿ya? Bueno, una microred, no sé si lo han visto, básicamente yo tengo distintos, digamos, fuentes de generación distribuidas, por ejemplo, acá puedo tener turbina eólica, puedo tener paneles solares, puedo tener un banco de baterías, generador diésel, y yo las interconecto todas ellas y la hago funcionar como una sola red eléctrica. Ya cabe mencionar que este poblado está aislado, está muy alejado de la red primaria de energía. Entonces acá, por ejemplo, y esto es real, este es un poblado del norte de Chile que está desconectado a la red principal, 150 habitantes. Bueno, y como puede verse, tiene hartos recursos solares y eólicos. Entonces, antes del 2010 tenía 10 horas de electricidad que estaba dado por un diésel y después del 2010 se instaló el concepto de microred, el cual le permitió tener electricidad 24/7, ¿ya? ¿Cómo, desde un punto de vista esquemático, cómo es una microred? Básicamente lo que está acá, tengo generación de distintos tipos, fotovoltaica, tengo un banco de batería, puedo tener turbina eólica, generadores diésel y tengo las cargas, ya que en este caso podría ser el poblado. Y esta microred puede estar aislada si es que este contactor o switch está abierto, que es el caso de Guatacondo, o puede estar conectado a la red, ¿ya? Y esta es una microred AC de corriente alterna, porque también ustedes pueden tener microredes de corriente continua o híbrida, etcétera, ¿ya? Entonces acá el desafío es cómo yo coordino todas estas unidades
para poder suplir la carga, ¿ya? ¿Y cómo se hace eso? Con lo que está acá, que es un sistema de control que se llama EMS, que viene del Energy Management System, que básicamente recibe información de todas las unidades de generación, de las cargas. También, si hay otras microredes, debe conocer el estatus de las microredes, una estimación de los recursos. También yo le puedo poner criterio económico, etcétera, y en base a eso hace un despacho de carga de todo esto. Es decir, cómo yo utilizo de mejor manera la generación que estoy teniendo para poder abastecer las cargas, ¿ya? Eh, y en general, si esto lo llevamos a cualquier sistema eléctrico, básicamente siempre vamos a tener una especie de EMS, ¿ya? Que yo recibo información de distintos elementos y en base a esa información yo ejecuto algún algoritmo de control, algún criterio para poder hacer algo, ¿ya? Entonces, bueno, esto no es importante. Acá lo importante que hay que entender y que nos vamos, y que es el contexto de nuestro trabajo, es que fíjense que básicamente un EMS está implementado, digamos, en un computador, en un servidor, en una plataforma de control. Entonces, a este sistema tienen que llegar la información de todos los otros subsistemas, ¿ya? Por lo tanto, aquí yo tengo una red de comunicación, ¿ya? Lo que se llama también bastante ahora un sistema ciberfísico, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo tengo una arquitectura de comunicación donde tengo un flujo de información desde los elementos del sistema, que en este caso son los elementos de la microred, hacia el controlador central. Y luego el controlador central ejecuta algoritmos de control y envía consignas hacia las unidades. Entonces, en ese contexto, es bien importante asegurarse de que, debido a que yo tengo un sistema ciberfísico donde voy a estar intercambiando información y voy a estar usando esa información para ejecutar algoritmos de control, yo necesito, o estos sistemas son vulnerables a ciberataques, ¿ya? Que es donde nosotros vamos a entrar a jugar. Bueno, esto no es importante, no. eh, ya. Entonces, eh, básicamente, si aterrizamos cómo controlamos una microred, el paradigma clásico es lo que está acá, ¿ya? Yo tengo un controlador central, recibe información de todas las unidades, ejecuta algoritmos de control y envía las consignas a todas las unidades. Ese es un control centralizado, que se llama, que básicamente todo o la mayoría de los sistemas eléctricos ahora funcionan con este tipo de control, un enfoque centralizado, ¿ya? Todas las unidades dentro del sistema eléctrico le envían información a un controlador central, el controlador central ejecuta los comandos de control y le envía a cada una de las unidades consignas, ¿ya? Perdón. Pero este tipo de enfoque no es bueno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el controlador central falla, se me cae todo el control del sistema, ¿ya? Si pensamos en la microred, si falla el controlador central, toda la microred falla y se cae, digamos, el suministro de energía. Es por eso que últimamente se está migrando a este tipo de filosofía, ¿ya? Un control distribuido, un enfoque distribuido. Acá si se fijan, yo ya no tengo un controlador central, sino que yo tengo muchos controladores locales que se comunican entre ellos, comparten información y en base a eso, digamos, ellos ejecutan acciones locales, pero dependiendo de la filosofía de control que yo utilice, esas acciones individuales hacen que el sistema como un todo llegue a un nuevo punto de operación, ¿ya? Y acá esto es bueno porque, por ejemplo, se demuestra que si se cae algún controlador local, bajo ciertas características, el sistema de control va a seguir operando, ¿ya? Entonces nosotros, perdón, los sistemas eléctricos que vamos a estudiar van a estar bajo este enfoque, ¿ya? Un sistema de control distribuido. Entonces, para mostrar eso, más o menos de una forma general, yo siempre muestro esta imagen, ¿ya? Como para que tengamos en la mente cómo funciona el enfoque distribuido, ¿ya? Por ejemplo, acá esta bandada de pájaros, imaginen que se mueve de una ciudad A una ciudad B, ¿ya? Entonces, si analizamos cómo se mueve esta bandada, por ejemplo, este pájaro de acá, no sé si se ve mi mouse, voy a ver acá, por ejemplo, este pájaro de acá, él, él ¿qué es lo que hace? Él ve lo que hacen sus vecinos, es decir, ve lo que hace este, ve la dirección y la velocidad de este, ve la dirección y la velocidad de este, y en base a esa información, él ajusta
o determina su dirección y su velocidad. Y eso lo hace en cada instante de tiempo. Y todo esto lo hacen todos los pájaros. Entonces ahí podemos ver de que mediante comunicación con los vecinos, mirando lo que hacen los vecinos, yo puedo hacer una acción local, pero si todos hacen lo mismo, yo soy capaz de mover todo el sistema desde un punto A a un punto B. En este caso, la bandada se mueve de un punto A a un punto B, ¿ya? Después, si nos seguimos metiendo más en este tema, podemos decir, ok, pero este enfoque de control también es necesario un líder, ¿ya? Que también está en la literatura, que yo tengo un control distribuido con líder o sin líder, etcétera, ¿ya? Pero en forma general es esto, ¿ya? Yo tengo un agente, a esto se le llama agente, en este caso son los pájaros, que él ve lo que hacen los vecinos y en base a eso él hace algo, y si esto yo digamos, lo replico para cada agente, voy a tener que, si bien tengo acciones locales de los agentes, el sistema como un todo se puede mover de un punto A a un punto B, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, esto está motivado en la naturaleza, acá el movimiento como colectivo, como grupal, de los grupos sociales de animales, depende de respuestas individuales de los vecinos, digamos, ¿ya? Entonces, este enfoque es el que nosotros estamos utilizando para controlar los sistemas eléctricos, ¿ya? En particular, este enfoque se llama teoría de consenso, ¿ya? Control distribuido basado en la teoría de consenso. ¿Por qué? Porque después de un tiempo, imagínense que estos pájaros están todos parados en un árbol y se ponen a volar. Al inicio, digamos, todos van a tener velocidades relativas un poco distinta, pero después que ya, digamos, llevan unos minutos de vuelo, ellos llegan a un consenso en cuanto a su velocidad, ¿ya? Y su dirección. Entonces, por eso esto se llama algoritmo distribuido basado en consenso, ya que después de un tiempo se puede demostrar que cada gente llega a un consenso en la variable que estamos controlando, ¿ya? Bueno, esto es un poco matemática que la pueden ver después, pero lo importante acá es que cuando nosotros utilizamos estos algoritmos de control, tenemos un grafo de comunicación, porque tenemos que emular de cierta manera la comunicación, por ejemplo, que hay aquí entre los pájaros, ¿ya? Entonces yo tengo un grafo de comunicación, estos son los agentes que podrían ser los pájaros, tengo los links de comunicación, etcétera, tengo una matriz de adyacencia que me dice qué agente o qué pájaro está conectado con cuál, es decir, cuáles son los vecinos, y en base a eso yo puedo, digamos, hacer toda la matemática y puedo generar el controlador, ¿ya? Esto es matemática, que aquí se puede demostrar de que todo esto converge, llega a un consenso, etcétera, pero no voy a entrar mucho en detalle, sino que más que nada es que eso es la idea, ¿ya? Yo tengo un sistema eléctrico con muchos agentes, ¿ya? Yo quiero que esos agentes lleguen a un consenso, yo los voy a controlar con un enfoque de control distribuido basado en consenso. ¿Qué es lo primordial para implementar ese tipo de esquema? Es una red de comunicación, ¿ya? Que es la que está acá. Entonces, de nuevo, si yo tengo una red de comunicación donde tengo muchos agentes intercambiando información, ese es un sistema ciberfísico, el cual es vulnerable a un hackeo. Entonces yo tengo que tratar de, digamos, desarrollar métodos para poder darme cuenta si la información que recibo de los vecinos es confiable o no, ¿ya? Y eso es la teoría de consenso. Ya después yo les voy a enviar un poco de literatura para que se vayan metiendo en este tema. No sé si tienen dudas respecto a esto, consultas. Ya. Y ahora yo les quiero presentar esto último, que es básicamente el sistema eléctrico que estamos estudiando, ¿ya? O que vamos a estudiar en esta práctica. No sé si se ve este paper, Sí, se ve. ¿sí? Ya. Entonces, como yo les dije, nosotros vamos a estudiar este enfoque, control distribuido basado en consenso para un sistema eléctrico. ¿Qué es lo primordial? Tener una red de comunicación, ¿ya? Y nosotros vamos a estudiar ataques o hackeos en esa red de comunicación. ¿Qué tipo de hackeo? El típico que es inyección de datos falsos, es decir, si un vecino me envía que está censando X, llega un hacker y le agrega una secuencia de ataque que el que recibe la información ya no recibe X, sino que recibe X más delta X, ¿ya?
Entonces nosotros en particular estamos estudiando un sistema eléctrico que se llama convertidor modular multinivel, que es esto, que se utiliza mucho en aplicaciones de HVDC, ya de transmisión de potencia a corriente continua, ¿ya? De nuevo, acá no es importante que sepan al detalle cómo funciona ni el control, sino que nosotros vamos a tomar información de este sistema. Lo importante acá es que este convertidor está o se construye de muchos submódulos, ¿ya? Acá esto en N puede ser 1000, puede ser 500, por lo tanto en una aplicación real yo tengo que este convertidor puede tener 1000, 2000, 3000 submódulos, ¿ya? Si lo llevamos a la teoría a la teoría de consenso, podemos tener 1000 agentes. Entonces acá lo que se está haciendo es controlar algunas de las características de este convertidor mediante un control distribuido basado en consenso. Y lo que vamos a estudiar es, bajo ese esquema de control distribuido basado en consenso, desarrollar detectores de inyección de datos falsos o desarrollar atacantes ya sofisticados que sean capaces de, digamos, de burlar a los detectores, ¿ya? Entonces, básicamente este es el sistema. De nuevo, esto no necesitan saberlo al detalle, sino que si tienen duda, se comunican conmigo, nos reunimos, yo se lo explico más en detalle, ¿ya? Pero de nuevo, esto, ustedes van a estar a un nivel más arriba, entonces para ustedes esto va a ser una cajita que va a generarles datos. El Cristóbal después le va a mostrar más o menos cómo funciona. Entonces lo importante acá es que yo con la teoría de consenso yo regulo la tensión de todos estos submódulos. Fíjense que acá cada submódulo es como un medio puente, que estos son semiconductores, puede ser MOSFET, IGBT, transistores, lo que sea, y acá tengo un capacitor flotante. Entonces, una de las características de este convertidor para que funcione bien, yo tengo que asegurar que toda la tensión de todos los capacitores acá sea la misma, ¿ya? ¿Y cómo lo hago yo? Mediante un control distribuido basado en consenso. Yo hago que todos estos agentes, todos estos submódulos, lleguen a un consenso, ¿ya? En relación a la tensión de los capacitores. Eh, bueno, ¿cómo se implementa esto? Acá, de nuevo, yo tengo el algoritmo de consenso, tengo una receiver física donde comparto información con los vecinos, ¿ya? Y acá, ¿qué pasa? Es que hay ataques y yo necesito desarrollar algún detector de ciberataques que me diga que la información que me están enviando los vecinos es confiable. O también podemos desarrollar atacantes que sean capaces de burlar detectores, ¿ya? Eh, ¿Por qué se estudia esto? Por ejemplo, acá, fíjense, en esta imagen es lo que ve el sistema de control. El sistema de control, si yo le genero, digamos, un ataque en la tensión, el sistema de control va a pensar de que ese ataque es una perturbación, por lo tanto lo va a controlar. Entonces, todas las tensiones que ve el sistema de control están así. Entonces, acá el sistema de control dice que todos los capacitores están bien regulados, ¿ya? Pero si nosotros vamos a la realidad y fuéramos con un tester a medir la tensión real en los capacitores, veríamos esto. Y esto es malo para el convertidor porque lo hace operar en un punto subóptimo o puede activar las protecciones. Por lo tanto, esto es lo que ve el sistema de control, ve que todo está bien, pero en la realidad está pasando esto, que no es deseable para la operación de este convertidor. Por lo tanto, necesitamos, digamos, métodos que sean capaces de detectar este tipo de ciberataque. ¿Ya? Y eso era por mi parte. Yo luego a esta charla les voy a enviar un poco de literatura respecto a esto para que lean. Y si no tienen dudas, pasamos a Cristóbal que les va a mostrar todo el tema de cómo utilizamos RL para poder desarrollar detectores. Ya. Si tienen dudas, pueden levantar la mano. Sí, sí, no hay problema. Si tienen dudas, cualquier cosa interrumpan nomás, Sí. no hay drama. Bueno, me presento, soy Cristóbal, mucho gusto. Y ahora les voy a mostrar un poquito sobre lo que es RL y un poquito también después de cómo lo que hice.
A todo esto lo que yo les preparé una introducción. Idealmente después igual les voy a mandar el material para que estudien un poquito por su cuenta y para que tengan como una base para poder ustedes mismos investigar los papers que ustedes estimen convenientes. Pero para que tengan la base más o menos conceptual y como de términos que se ocupan para que no, o sea, para que puedan aprovechar y no pierdan tanto tiempo leyendo los papers. Me tienes que dar permiso para compartir la. Ya, Cristóbal, ya te di permiso. Ya. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Sí, Sí. sí. Ya bueno, partamos con la pequeña introducción a RL. Primero hay que saber qué es el Reinforcement Learning. El Reinforcement Learning es uno de los tres principales paradigmas del aprendizaje de máquinas junto al aprendizaje supervisado y no supervisado. Seguro como que en las clases de la U le han pasado como, no sé, aprendizaje supervisado, que es como problemas de clasificación, por ejemplo, o no supervisado, que es como problemas de cómo investigar una data no etiquetada, por ejemplo. Pero el aprendizaje reforzado se diferencia en que este se centra en entrenar a un agente para que tome acciones en un ambiente incierto y posiblemente complejo para que maximice una función de recompensa. O sea que este no es necesariamente no supervisado porque uno le da una recompensa, pero no es supervisado per se porque uno no tiene pares etiquetados de data y labels. Por ejemplo. Aquí se puede ver un pequeñito esquema de cuáles son como más o menos las diferencias o como que hace cada uno. Como pueden ver, el Supervised Learning es lo que le había mencionado de tener la data etiquetada, de tener un modelo y después con nueva data uno genera predicción. El no supervisado, uno toma toda la data, entrena modelos y saca varios grupos de esa data no etiquetada. El Reinforcement Learning lo que hace es que toma un conjunto de datos que se corresponden a un estado y se los pasa a un agente y el cual toma una acción que se ve reflejada en el ambiente. Luego, de ese ambiente uno toma otros datos y una recompensa con la cual se entrena al agente. Y este agente genera otra acción después, y así sucesivamente. Como para que se entienda un poquito la diferencia. Ahora les voy a pasar unos conceptitos generales. Bueno, la idea general de esto es como aprender interactuando con el ambiente tipo prueba y error, que esto es bien claro. La meta es entrenar agentes que actúen de forma óptima en el ambiente mientras resuelven un problema. Y la metodología general que se ocupa es plantear este problema como un Markov Decision Process. Que este framework se utiliza para formular problemas de toma de decisiones secuenciales bajo incertidumbre. Al tiro le explico lo que significa esto de aquí. Bueno, el MDP está definido por S, que es el conjunto de estados del ambiente. Esto es como en el fondo lo que va a observar el agente. A de S, que es el conjunto de acciones posibles dado un estado S. P, que viene siendo la probabilidad de la transición al estado S' desde S, dado una acción A. R, que es lo mismo, pero con la recompensa, o sea, es la recompensa esperada de la transición a S', desde S, dado la acción A. Gamma, que es una tasa de descuento para la recompensa en el tiempo, que esto, como en la recompensa se acumula de forma secuencial en el tiempo, se le va multiplicando por este término gamma para que no sea un valor como infinito, por ejemplo, porque esto es como una suma infinita, imagínense, y después como que cada recompensa se le va multiplicando por un gamma que tiene valores entre 0 y 1. Entonces ahí como que no llega a ser un valor infinito. Pi, que es la policy, o el set de acciones que la gente toma, esto mapea cada estado en una acción. O sea, la policy es como en el fondo lo que hace la gente.
Aquí un pequeño ejemplito de como un MDP bien chico de 3 estados. En verde son los estados y en rojito son como las acciones. Por ejemplo, partiendo del estado 0, el S0, uno puede tomar 2 acciones. Y si uno toma, por ejemplo, la acción 1, tiene 1 de probabilidad en llegar a a la acción 2. Ese vendría siendo como la función de probabilidad. En el caso de la acción 0, tú tienes 50 de probabilidad de volver al estado 0 o 50 de pasar al estado 2. Y ahí se tiene, no sé, el conjunto de acciones para el determinado estado, las probabilidades de transición, y falta las recompensas, que vendrían siendo estas como saliditos aquí, que son como la recompensa eh, por cada como enlace, por cada acción. Y esto es como un ejemplo chiquitito de cómo es un MDP. En general, cuando los problemas son como más complicados, uno no se lo plantea tan definido el MDP. O sea, por ejemplo, no es necesario de repente tener la probabilidad el conjunto de probabilidad o no sé, como una función de transición de acciones, por ejemplo, no es necesario. Pero sí es como el framework que te da como para diseñar un, un RL, o sea, como un agente o eso. Por ejemplo, si el problema es, no sé, tienes un conjunto continuo de estado, uno ya no puede hacer esto, por ejemplo. Pero sí uno puede plantearlo como un MDP. La recompensa es una señal de feedback escalar que se da a la gente, y esta indica que también se comporta esta gente en el tiempo T. El trabajo de esta gente es maximizar la recompensa acumulada en el tiempo. Y bueno, RL está basado en la hipótesis de que todos los objetivos del entrenamiento pueden ser cumplidos maximizando la recompensa. Esta es conocida como la Reward Hypothesis. Y bueno, cabe destacar que para que esta hipótesis se cumpla, la recompensa tiene que estar diseñada de forma tal que se puedan cumplir los objetivos del entrenamiento. O sea, por ejemplo, si uno quiere, no sé, un ejemplo, quiere que un auto vaya para adelante, y tú le pones recompensa que da +1 si va hacia atrás y -1 si va adelante, esa recompensa no te va a servir para cumplir tu objetivo. Entonces uno tiene que diseñar bien la recompensa, como por ejemplo +1 si va hacia adelante o -1 si va hacia atrás, para que el auto vaya para adelante y se cumplan los objetivos. Es que es importante esto porque parte de las dificultades del RL es diseñar una buena recompensa. El estado de la gente es la interpretación interna de la gente. O sea, esto quiere decir que es cualquier información que la gente ocupa en orden para elegir la acción siguiente. Y bueno, esta es la información que utilizan los algoritmos como de reinforcement learning para entrenar a la gente. El estado puede ser una función histórica, o sea, puede contener información de estados previos, como, no sé, por ejemplo, una derivada o, por ejemplo, la acción anterior. Esto, si uno lo junta como en el vector de observación del estado, ya ahí pasas a hacer el estado y no hay problema. Aquí un pequeño como esquemita que como de lo que llevamos hasta ahora más o menos, que tenemos como la gente que toma el estado, genera una acción y después del ambiente se le pasa al estado siguiente y una recompensa y así se evalúa a la gente, se entrena y genera una nueva acción. Más o menos ese es como el esquema que sigue el RL en general. La policy es una distribución de acciones dado el estado. Tiene, por ejemplo, que es como una cosa media probabilística, entonces como la probabilidad de la acción A dado el estado de eso. La policy se describe, o sea, la policy describe plenamente el funcionamiento de la gente. Esto quiere decir que como si uno le da un estado S, la policy dirige más o menos lo que va a hacer el agente. Bueno, las policies del MDP dependen únicamente del estado actual y no de la historia. Y esto no se contradice con lo que dije anteriormente de que como que el estado puede tener valores como históricos, porque una vez como que, porque los estados en general son
como que ya, si uno define un estado con valor histórico, eso ya va perteneciendo a un estado, por ejemplo. Pero no toma valores de estados previos. O sea, por ejemplo, si uno trabaja como en el estado, no sé, el estado 3, tú no vas a tomar como para hacer la decisión de la acción como estado 3, estado 1 y estado 0. Tú vas a tomar la información del estado 3, pero dentro de la información del estado 3 uno puede tener información temporal. Bueno, esto quiere decir que las pólizas son estacionarias, que significa como esta cosita de aquí que, como era que las acciones para el tiempo T quedan definidas con ¿cómo se llama? El estado en el tiempo T para todo T. Un concepto importante de esto es la función de valores o value function. Esta función captura el valor a largo plazo de la recompensa esperada, dada una policy para cada posible estado. De esta value function sale el state action value function, que se denomina como Q, que recibe el estado y la acción, y toma como un valor esperado de la recompensa. Aquí es lo que le decía del gamma, que este gamma se va multiplicando por cada como valor de recompensa en el tiempo. Entonces, lo que hace es como que este valor no sea como infinito, porque o sea, en teoría es infinito. En la práctica uno le pone aquí un límite, porque no puede calcular el infinito, pero sí este gamma sirve como una tasa de descuento, cosa que esto no aumenta hacia el infinito. Y este valor se calcula como para cada estado, partiendo del estado S. La value function es lo mismo, pero como generalizado aplicando como una policy al estado inicial. Entonces uno solamente parte con el estado inicial y aplica la policy. Es distinto el de arriba porque el de arriba uno le pasa la acción inicial, con este no, uno le pasa el estado inicial y la policy. Entonces es como parecido, pero parte del estado inicial. Y la policy óptima, digamos, es la que cumple este supuesto abajo, que es como que maximiza la función de valor. Esa es la idea de la policy óptima, que tenga el mejor valor posible. Por esto que el value function sirve como para evaluar un poco el desempeño de la policy. Entonces, si una policy da mejor valor que otra, o sea, tiene un mejor valor de value function, significa que es mejor que otra. Y con este supuesto igual uno puede como empezar a entrenar cosas, con lo que se llega a las ecuaciones de Bellman. Que, bueno, la policy óptima se deriva, bueno, la ecuación de Bellman se deriva de como, esta cosa de como la policy óptima, que, bueno, a ver, ya, bueno, se deriva de la ecuación que mostré antes, que está aquí. La ecuación de Bellman se deriva de esto, y dice que la función de valor en estado óptimo, o sea, el valor óptimo de esto cumple esta relación, que es en el fondo como la acción que da el máximo de esta función de aquí, que viene siendo la recompensa en el estado como actual y la función de valores del estado siguiente. Y esto se llama como la ecuación recursiva de Bellman, y con esto se puede empezar a trabajar y con esto se puede entrenar distintos algoritmos de reinforcement learning. Recapitulando hasta ahora, que RL es un paradigma de Machine Learning donde un agente interactúa con un ambiente y elige acciones de forma secuencial, intentando maximizar la recompensa a largo plazo. Los problemas de RL se plantean mediante un MDP, el cual se compone de estado, acción, probabilidad de transición, recompensa, tasa de descuento y policy. La value function captura los valores de recompensa esperada a largo plazo, utilizando la información del MDP, y sirve para evaluar el desempeño de la policy a largo plazo. La ecuación de identidad de Bellman sirve para poder encontrar la policy óptima. ¿Alguna duda hasta aquí? Sé que igual es como
bien difícil como verlo así a la primera. Entonces, cualquier dudita que tengan, díganlo, ¿no? Dudas, yo solamente una acotación, acá solamente para tener en mente que, como bien dice Cristóbal, cuando hablamos de RL entra el concepto de agente, ya que es lo que explicó él. No confundir con el agente que les presenté yo del control distribuido, que son como cosas distintas, ya para que lo tengan en mente. Uno es el Ah, sí. agente, cuando yo hablo de control distribuido basado en consenso, el agente puede ser, los agentes pueden ser, acuérdense, son como los pájaros, en la microred son las unidades de generación, en el convertidor modular son los submódulos, es como algo físico, ¿ya? En el control distribuido. En cambio, la gente que les menciona Cristóbal de RL es netamente el asociado al algoritmo de RL, solamente para que lo tengan claro. Ya, Ya. Bueno, continuando, presento aquí unos pequeños algoritmos de RL, partiendo como con la taxonomía, que uno en RL tiene dos grandes ramas, las Model Based y Model Free RL. Model Based es cuando uno tiene como un modelo que tiene que aprender o te lo dan, y con eso uno puede tener como planear las acciones siguientes y como recibir la recompensa planeando esta acción. Y cuando uno tiene Model Free, por ejemplo, es cuando no tiene un modelo. Y aquí no se puede como planear las acciones porque tú a priori no sabes cuál va a ser el siguiente estado. En el cambio aquí, si tomas una acción, tú sabes cuál va a ser el siguiente estado y tú puedes ir planeando acorde. Puedes tomar, no sé, 10, una secuencia de 10 acciones y como tú tienes el modelo, podéis como ver como la recompensa final que van a tener como esas 10 acciones y planear acorde. Pero aquí en el Model Free no se tiene eso, porque aquí tú vas como, selecciona una acción, la manda, tienes la recompensa y así en adelante. O sea, que de aquí tú haces maximizar la función de valores, la que te va a dar como la policy option. En el Model Free, y nos vamos a centrar aquí en el Model Free porque nosotros estamos trabajando con algoritmos Model Free. Igual, como que si les interesa, pueden buscar algoritmos Model Based, pero nosotros de momento estamos trabajando con Model Free. Bueno, en Model Free, como les expliqué, así modelo y como que tú vas como tu algoritmo no aprende ni utiliza como modelo del ambiente, sino como que tú tomáis los estados y la información del ambiente y tú la procesas directamente. Entre esta área hay dos grandes, o sea, hay una bifurcación grande o sea, que queda por un lado Policy Optimization, que aquí lo que tú haces es trabajas con la policy, y Q-Learning, o que esta también es Value Based, que tú aquí trabajas con la función de valor. En la que nos vamos a entrar ahora es en Q-Learning, pero igual le insisto, de hecho, que busquen también Policy Optimization porque también hay un algoritmo que ocupa un poquito de eso y que nosotros lo ocupamos también. Ya, seguimos. Voy a explicar un poquito de lo que es Q-Learning. Q-Learning es un algoritmo value-based, como dije anteriormente. Y es value-based porque este estima la action value function, que es Q, que es parte de la función de valores, para cada par de acción y estado. Para actualizar los valores de Q en cada iteración, se utiliza la ecuación de Bellman y un step de esta actualización se ve como la ecuación que está acá abajo. Esta ecuación tiene el valor actual de Q, la recompensa que me dio de tomar la acción A de T, la tasa de descuento, el valor máximo o sea, sí, el valor máximo de Q en el futuro, y se resta también aquí el valor, ¿cómo se llama? El valor actual. Esta parte de aquí se llama target, como que este es como el valor de objetivo
del deep-learning, y con este se actualiza con una tasa de aprendizaje el valor actual y se pasa como al valor futuro. Entonces, como que la idea es como que ya uno toma para un como conjunto de estado, acción, recompensa y estado siguiente, calcula los valores o sea, calcula el valor de Q, calcula el máximo valor de Q futuro dado esa acción, o sea, dado el estado siguiente, y calcula esta función target y actualiza al nuevo valor de Q para este conjunto de estado y acción. Este algoritmo utiliza una técnica de exploración de estados que se llama Epsilon Greedy. Esto quiere decir que la policy en cada iteración elige de forma aleatoria entre la mejor acción y una acción aleatoria con probabilidad epsilon. Se puede ver acá abajo. Como que la policy con Epsilon Greedy para el estado S elige entre la acción que maximiza Q con probabilidad 1 menos epsilon y una acción random dentro del estado de acciones para ese estado, o sea, dentro del conjunto de acciones para ese estado, con probabilidad epsilon. Esto sirve como porque si uno, por ejemplo, tiene una red, o sea, por ejemplo, un algoritmo Q-Learning 100% greedy, esto quizá tome todas las decisiones a corto plazo, ¿cachai? Y no logre explorar lo suficiente, o sea, no va a explorar nada, en verdad. Solamente va a tomar todas las decisiones a corto plazo y quizá llegue como a como, ¿cómo decirlo? Llega como a una solución subóptima, porque quizá había una solución que a corto plazo no tenía tantas ganancias, pero a largo plazo sí tenía mejor ganancia que la solución a corto plazo. Y por otro lado, si no tenían un algoritmo 100% greedy, o sea, no, 100% random, no va a llegar nunca a la solución porque siempre va a estar explorando. Entonces es como un dilema entre exploración y explotación que uno lo puede ir ajustando, no sé, pues el valor de epsilon para ver, por ejemplo, no sé, pues que al principio epsilon sea más grande, por ejemplo, que sea 0.7, por ejemplo, y mientras vayan pasando la época se vaya achicando, cosa de que al principio explore mucho y al final como que explote la policy que ya encontró. Por eso también lo pueden ver en la literatura y esto estudiado. Bueno, aquí está lo que más o menos les decía, aquí está un poquito más anotado, que este como que es el valor viejo, y para actualizarlo como que se le suma el target restado del valor viejo, o sea, tiene como una diferencia aquí, se le suma la diferencia entre como el valor objetivo y el valor viejo, multiplicado por una learning. Entonces con eso se llega a un nuevo valor. Aquí está como el pseudocódigo del algoritmo, que es como, bueno, se inicializa la función Q para todo el estado con las acciones de forma arbitraria y que el estado terminal sea 0. Y se repite para cada episodio que se inicializan los estados, y para cada step del episodio se escoge una acción desde el estado S usando la policy derivada de Q, pero con el enfoque Epsilon Greedy. Como les mencioné anteriormente, Epsilon Greedy era que de forma aleatoria seleccionaba como la mejor acción o una acción random. Luego se toma la acción y se observa la recompensa y el estado siguiente. Y con eso se actualiza el valor de Q y el valor de S. O sea, ahí también se actualiza el valor de S con el valor del estado siguiente. Y se vuelve a correr este loop hasta que llega al estado terminal, y ahí después se repite, se inicializa un nuevo episodio. Y así hasta que se terminan los episodios. Este es como el algoritmo más básico que hay como de RL, y sobre esto vamos a seguir trabajando. Un ejemplo de esto es este problema que se llama el de Cliff, que en el fondo es un mundo de grilla que uno tiene que llegar desde el start al goal. Y cada bloquecito, o sea, cada paso que da, tiene recompensa -1, excepto caer en el borde, digamos que
Si uno cae en el borde, vuelve al estado inicial y tiene recompensa de -7. Entonces, lo que quiere hacer aquí la gente es encontrar el paso óptimo, que es llegar de aquí hasta acá, sin caerse de la montaña. Y también puede averiguar este paso, que es como el paso seguro, que aquí no te va a caer de la montaña nunca, pero tenéis menos recompensa. Entonces aquí lo que hace la gente es como que parte aquí y va explorando, decir, ya, ahora vamos a ir para arriba, ya, ahora vamos a ir para el lado, ahora vamos a ir para abajo, o me caí de vuelta y ahí tiene una recompensa de -5, y eso lo va aprendiendo. Entonces, después de cierto tiempo, de varias iteraciones, la gente en teoría debería llegar, si es que nos plantea bien la recompensa y todo, va a llegar al goal. Pero esto es como un ejemplo y como pueden ver aquí es un problema bastante simple y los estados son chicos, el conjunto de acciones es súper chico también. Entonces como que este problema sí lo puede resolver QLearning. Pero algunas de las limitaciones de QLearning es que si bien QLearning sirve como para ejemplos donde el número de estados es discreto y bajo, si el problema es relativamente complejo, este algoritmo no será capaz de aproximar la función de valores Q. Un ejemplo de esto es cuando el conjunto de estados corresponde a un espacio continuo, que si bien igual se puede discretizar, mientras más sea el número de variables, más difícil es que será esta convergencia. Y bueno, estas limitaciones no solo se aplican a QLearning, sino a todos los métodos clásicos de RL, los que no ocupan aproximación de la función de QLearning, o sea, la función de valores o cualquier tipo de aproximación. Esto no, como dije, de nuevo, repito que esto no se aplica solo a QLearning. Y es por eso que aquí se planteó el Deep Reinforcement Learning, que la idea básica es aproximar la función de valores usando una red neuronal. Y bueno, el uso de redes neuronales para la aproximación es necesario cuando el mapeo entre estados y acciones es demasiado complejo. Aquí se puede ver un esquemita de cómo más o menos funciona, que uno tiene como un agente que recibe un estado, y en vez de tener como una tabla de valores adentro que uno va actualizando, tiene una red neuronal, la cual uno va actualizando los pesos de esta red neuronal, y bueno, esta red neuronal te da la póliza. Y luego de esa póliza se toma la acción. La única diferencia es que en vez de aproximar la función de valores de forma lineal o tabular, se aproxima de forma no lineal con una red neuronal. Y aquí viene una diferencia entre QLearning y Deep QLearning, que bueno, aquí como lo expliqué, QLearning uno tiene como una tabla que mapea como estado de acción y el valor de ese par estado de acción. Pero en cambio, Deep QLearning tiene una red neuronal que hace ese mapeo por dentro, de forma de caja negra. O sea, uno no sabe cómo los valores hasta que uno los tiene aquí. Uno les pasa el estado, y aquí tiene el valor de cada acción que se puede tomar desde ese estado. Entonces aquí ya uno no tiene una tabla, sino que tiene una función no lineal que te aproxima la función de valores. Deep Network, o DeepN, emplea una red neuronal para aproximar el valor de la función de valores. Y esta red neuronal es entrenada utilizando una variante de QLearning, la cual presenta dos cambios clave: un Experience Replay Buffer y Target Networks. El buffer almacena las experiencias recolectadas en cada iteración como una tupla estado, acción, recompensa y estado siguiente, como se ve acá. Estas tuplas son almacenadas en un buffer finito, que se denomina como D generalmente. Esto permite que al momento de actualizar la función de valores se ocupe una muestra aleatoria del buffer y se rompa la correlación temporal entre las muestras. Esto en general está demostrado que funciona bien y como que lleva como a mejor desempeño de los agentes, y esto es como lo que se ocupa para casi todos los algoritmos que tienen redes neuronales. Esto no es exclusivo de Deep Learning, pero Deep Learning o sea, Deep Network fueron los primeros que lo hicieron. Target Network es una copia de la red que aproxima la función de valores y que se utiliza para calcular el target. Y esta red, la gracia que tiene es que se actualiza de forma menos frecuente que la red principal,
y la finalidad de ocupar esta otra red separada para calcular el target es que se reduce la probabilidad de oscilaciones en el entrenamiento al introducir un delay en la actualización. Porque, por ejemplo, si aquí se tuviera, en vez de la red de target, si tuviera la red principal, lo que pasaría es que porque en cada dirección del algoritmo se actualiza la red Q, entonces como que uno estaría persiguiendo como un valor que se mueve mucho, entonces habría muchas oscilaciones. Lo que hace que al agregar la red de target es que este valor no se mueva tanto, entonces como por ejemplo si está aquí, la red Q puede llegar al valor y después ya se actualiza y se va moviendo de forma más lenta y no hay tantas oscilaciones. Y esto también está probado que funciona bastante bien y es como un estándar también que se ocupa no solo para DQN per se, también hay cosas similares para otros algoritmos. Bueno, aquí hay un pseudocódigo al algoritmo de DQN. En general es bien parecido al de Q-Learning, solamente que varía en que aquí se samplea desde ¿cómo se llama? El Ripley Buffer. Y como con este mini batch de transiciones, se calcula el target y se performa o sea, se realiza un step de gradiente, de descenso del gradiente, con la función de pérdida que es I, que sería el target, menos el valor actual de Q calculado con la transición. Y esto es al cuadrado, o sea, es el error cuadrado, un step de gradiente en el valor cuadrado, en el error cuadrado. Esa es como la única diferencia como en la actualización. Y bueno, aquí le presento como una taxonomía de RL más completa, que aquí ustedes pueden ver los distintos tipos de modelos que hay, como por ejemplo para Policy Optimization está Policy Gradients, PPO, en Q-Learning tenemos DQN y varios más, y estos modelos que son como mezclados entre Q-Learning y Policy Optimization. Y estos dos hay que ponerle ojo a DQN, ya que nosotros ocupamos DQN para el detector, y TD3, que nosotros también ocupamos TD3 para el atacante inteligente. Entonces, si tienen tiempito, o bueno, le insisto que busquen como los papers donde salen estos algoritmos para que los lean y como que los entiendan más o menos para que vean cómo funciona un poco. Y bueno, no sé si tienen alguna duda hasta ahora. Eh, Cualquier cosa me interrumpen, yo no tengo problema. Yo tengo una duda con el DQN, Ujú. que, bueno, se dice que se utiliza una red, pero ¿qué tipo de red se usa? Porque entiendo que no estamos como haciendo como, onda, clasificación binaria, por así decirte. Onda, se usa autoencoder o un MLP nomás, que se pone ahí. Puede ser una MLP, puede ser redes convolucionales, dependiendo del problema. Como lo pasé, esto es bien general, pero por ejemplo, una aplicación de QN, que fue creo que la primera, fue para que jugara juegos de Atari. Entonces aquí tú tenías como en la pantalla, bueno, teníais la pantalla y con redes convolucionales, tú sacáis como la información, y ese eran todos estados, pues, como que el resultado de sacar como la información desde como redes convolucionales que iban viendo como la pantalla, como la imagen de la pantalla, y ahí tú, o sea, como que el algoritmo aprendía como a mover como la varita del PON. Pero eso, no sé, puede ser redes convolucionales neuronales, puede ser MLP, pueden ser redes recurrentes, lo que sea, pero, o sea, tiene que ser, para que sea deep learning, tiene que ser una red neuronal como base, como mínimo. No sé si aclaré todo. Sí, sí. En nuestro caso, sí, nosotros ocupamos aquí MLP. Ah, ya. Dale. Entendí. Gracias. ¿Alguna otra duda? Ya, continúo.
Bueno, ahora les voy a presentar un poquito lo que estuvimos haciendo el año pasado, que fue el detector de FDIAs, FDIA significa False Data Injection Attack, basado en RL. Y bueno, el problema, como explicó Claudio, es que, bueno, los submódulos pueden ser atacados para perjudicar el desempeño del convertidor. En el fondo aquí uno tiene, en un brazo tiene distintos submódulos, y estos submódulos no les puede cambiar el valor del voltaje. Y bueno, como mencionó anteriormente el profe, como que si uno le cambia el valor, el controlador al tiro va a responder y va a llevarlo al valor como, ¿cómo se llama? ¿Era el valor de referencia? Creo que sí. Sí, como de referencia o de consenso. Sí, el valor de consenso. Y bueno, como para el control va a ver que está todo funcionando bien, todo correcto, pero en la realidad va a haber un desfase que va a afectar el sistema físico. Y bueno, para solucionar esto, primeramente se ocupó un detector basado en filtro de Kalman, que está aquí. Y este detector en general es bueno para detectar como cambios bruscos y como ataques como bien simples, así como un step o cosas así. Pero este detector puede ser burlado aplicando atacante inteligente, que esto también puede ser con RL. Otro desafío de aquí es que cómo diferenciar entre un ataque y una falla o cambio de carga. Y bueno, como inicio, aquí nos centramos en un submódulo, porque como los submódulos son como iguales y son como más o menos intercambiables, no, como que uno puede generalizar como el trabajo para uno, como que si funcionara para todos, porque en general no hay diferencia entre submódulos. Y bueno, el diseño del detector de FDIAs basado en RL para un submódulo, se tiene que tomar en cuenta cuáles van a ser la acción, estado y recompensa de la gente. En general, para todos los problemas de RL, uno como que tiene que partir pensando ya como cuáles van a ser la acción, el estado, recompensa, qué es lo que yo quiero que haga y eso. Y bueno, el espacio de acción del detector es una acción simple para todos los estados, que es de 0 y 1, siendo 1 cuando se detecta el ataque y 0 cuando se está en estado normal. Para la recompensa se tomó como objetivo reforzar o castigar a la gente cuando éste tiene una detección correcta o incorrecta respectivamente. Además, también se decidió agregar una penalización al cambio en la acción de detección que se aplica solo cuando se cambia a una detección incorrecta, para evitar como el flickering en la detección. O sea, decir como por ejemplo que el detector no detecte correctamente, pero después tenga como, no sé, pues, como cambio así como al mínimo cambio, que se pase para el otro lado. Queremos evitar como eso, como que queremos que el detector sea de partida preciso y que sea robusto, o sea, que no tenga tantos campos. Y para eso se generó como la función de recompensa que está acá abajo, que es la recompensa para el submódulo I en el tiempo K. Toma y depende de la acción de detección en el tiempo K. El ground truth, que vendría siendo como que si es que hay o no efectivamente un ataque en el tiempo K para el submódulo I. Y la derivada de la acción. O sea, esto es para ver como más o menos el cambio en la acción, eh, como mencioné anteriormente, como para penalizar cuando se vaya de como una buena detección a una mala detección. Entonces, bueno, este primer término sirve ¿cómo decirlo?, premiar una buena detección. Este término se pone como 1 cuando tanto la acción de detección como como el ground truth son iguales. Este término se ocupa para penalizar una mala detección, es básicamente el inverso de este. O sea, cuando hay una mala detección, este término se activa y tiene una penalización. Y este término aquí se activa cuando hay un cambio en la acción, y esta pasa de una buena acción, o sea, de una buena detección a una mala detección. Entonces, esto solamente se activa cuando hay un cambio de la acción que pasa de una buena detección a una mala detección. Y ahí se penaliza. Para el vector de observación, o sea, para el estado, se tomaron medidas tanto del filtro de Kalman como de los distintos submódulos en el brazo donde se encuentra el submódulo afectado.
como decía anteriormente, como esto es como presenta un algoritmo de consenso, como que uno puede con el fondo utilizar la información como de los vecinos para ver más o menos como para evaluar qué está pasando en el submódulo atacado. Con esto se calculó el error de estimación absoluto, junto con el error de consenso, que es la diferencia absoluta entre los valores de los submódulos en el brazo. Y también se agregó el término de la acción anterior del detector para que actúe como memoria. Entonces aquí tenemos este valor que está aquí, que es el error de estimación, que en el fondo es como el voltaje medido en el submódulo y el voltaje estimado por el filtro de carga. El error de consenso viene siendo como que la diferencia entre el voltaje del submódulo con el voltaje del resto del submódulo. Por ejemplo, si uno tiene 3 submódulos, sería como la diferencia entre voltaje 1, o sea, por ejemplo, si uno trabaja, por ejemplo, con el submódulo 1 y tiene 3 submódulos, entonces sería la diferencia entre el voltaje del submódulo 1 menos el voltaje del submódulo 2, y eso más la diferencia entre el voltaje de 1 menos el voltaje del submódulo 3. Y eso se pondera aquí y se normaliza por estas variables de aquí. Que esto en el fondo es para que los valores estén como normalizados, o sea, como entre 0 y 1, por ejemplo. Y con eso, uno ya cuando tiene acción, recompensa, ¿cómo se llama? Vector de observaciones y del estado, uno puede definir qué algoritmo vamos a utilizar. Entonces, como mencioné anteriormente, aquí se utiliza DQN, porque como se tiene un problema que tiene un espacio de estados continuos, pero un conjunto de acciones discretas, se puede utilizar DQN, y DQN es uno de los mejores algoritmos que hay como para este tipo de problemas, como cuando uno tiene acciones discretas y espacios de estados continuos. Y bueno, para el entrenamiento se consideraron 3 escenarios posibles, que es donde hay un caso base, donde no hay ataque, y en este caso se agrega la probabilidad aleatoria de que haya un cambio en la carga, cosa de que el detector aquí sea robusto frente a cambios de carga y no los detecte como ataques. Un caso donde hay un ataque simple también, que en este caso el ataque simple es un step que va de entre más menos 3, o sea, va de 3 a 30 volts, pero esto es como de más 3 a más 30 y de menos 3 a menos 30. Y esto se hace porque ese como valor entre medio de entre más menos 3 es muy similar como al ruido que hay en el submódulo. Entonces como que pequeños cambios ahí no los va a detectar porque va a pasar por ruido. Em, Estos ataques los detecta bien el filtro de Kalman hasta cierto punto, pero la idea igual es cómo mejorar el desempeño de esto. El caso también el último caso es del ataque inteligente, que este ataque es un ataque inteligente diseñado por un agente real, y este está diseñado para burlar el filtro de Kalman. O sea, este es el ataque que se quiere detectar sí o sí. Eh, el entrenamiento de esto fue llevado a cabo durante 1000 épocas, donde cada época consistió en 5 segundos de simulación con tasa de muestreo del detector de 50 milisegundos. O sea, esto viene a ser 100 iteraciones por época. Aquí se puede ver como donde se tiene como el ambiente de simulación, que es en el fondo Flex más Simul. Pero más o menos como lo que les decía el profe, como que como que en el fondo tiene esta caja que se llama ambiente, y que aquí uno saca las observaciones, por ejemplo, aquí las detecciones, o sea, las observaciones del detector, la recompensa del detector, y se los pasa a la gente. Que en este caso este es el agente del detector. Y uno como que ve como esta caja, eh, como en general, como para ver todo como lo que es del algoritmo RL y toda la cosa. Los resultados que me dio a mí fueron que, bueno, aquí para explicarle un poquito, en este primer tramo, aquí en el 0,5, se genera un ataque de 20 volts, creo, como que un ataque simple de un step de 20 volts.
Luego, el 1,5 se deja de hacer ese ataque y se toma como un tiempo como muerto hasta el segundo 2,5, donde empieza el ataque real. Como se puede ver, aquí al aplicar el ataque simple, el voltaje real y el voltaje estimado están muy cerca, o sea, porque esto es lo que detecta bien el detector de Kalman. Entonces el voltaje estimado está, o sea, como que el detector de Kalman logra diferenciar como entre como el voltaje real y el ataque. Pero no es así para el atacante RL, que lo burla. Entonces como que el voltaje real aquí va subiendo mucho y el voltaje, o sea, el valor de Kalman nos dice que está todo bien. Y al igual que lo observado por el controlador. Entonces, este es el ataque que en verdad se quiere como detectar. Entonces aquí podemos ver en la acción de detección que el detector RL puede detectar de forma perfecta también el ataque simple. Obviamente con un pequeño desfase temporal porque, no sé, pues de repente puede calzar como en la mitad de un step. Entonces hay como un pequeño desfase como de 50 milisegundos en la detección. Pero lo impresionante también es como ver que detecta bien el ataque RL. O sea, el ataque RL parte en 2,5 y aquí se detecta el tiro y después cuando el ataque termina, detecta bien como más o menos dónde vuelve a los estados más o menos normales, que es como por aquí. Y eso es como los resultados como para la detección en un sumo. Y bueno, eso es más o menos lo que eh, les tenía preparado hoy día. Eh, para lo de RL, bueno, le insisto que como que estudien y vean como, no sé, vayan leyendo los papers. Hay un libro muy bueno que no sé si el profesor lo mandó, el, el Sutton y Barto de la introducción al RL. ¿Ese se los puede enviar, Cristóbal, tú, que Sí, yo sí, no lo tengo? sí, sí. Ese libro es muy bueno, tiene como de todo, no tiene tanto de hecho creo que no tiene de como deep learning, pero sí tiene como los básicos como para entender como los fundamentos y cosas así. Mm. Eh, Otra cosa que pueden ir haciendo es como, no sé, pues, si tienen una duda como específica con un algoritmo, buscar como en internet y ahí como generalmente tutoriales y cosas así que como con código y todo como para que lo vayan viendo. Mm. No sé si tienen Eh, alguna duda. Weón. Cristóbal, si puedes poner la slide donde está todo el ambiente en MATLAB. Eso. Bueno, aquí recalcar que lo que decía Cristóbal, que por qué antes de esta reunión yo les pedí que instalaran el MATLAB donde está el turbo DRL y también el Plex, es por esto, porque básicamente todo lo que está acá, lo que se muestra en esa slide, está en un archivo MATLAB Simulink, donde el MATLAB tiene el turbo DRL, ¿ya? Y ahí lo que se llama ENV, que es como el environment, que es el ambiente, esa cajita es un complemento de Plex, que es como el software eléctrico, que si ustedes le hacen clic van a ver todo el convertidor como sistema eléctrico. Pero para efectos de ustedes, esa caja a ustedes les genera información del ambiente y en base a eso generan la recompensa y entrenan del atacante, ¿ya? Es por eso que es importante que ustedes tengan instalado, digamos, el MATLAB con ese Turbox RL y también el Plex, el Plex Block Set, que se llama, que ese es el que trae un complemento para instalarlo acá. Porque si ustedes van al Plex, tienen dos versiones, el Block Set o el Standalone. Pero el que necesitan acá es el Block Set, que trae el complemento para instalarlo en las opciones de MATLAB Simulink. Entonces, ¿cuál es la idea? Que, bueno, el Cristóbal tiene dando esto, está funcionando y durante la semana lo vamos a compartir para que ustedes jueguen un poco, ¿ya? Pero ahora es primordial que empiecen a estudiar un poco este tema, a leer. El Cristóbal le va a mandar el libro
Yo les voy a mandar los papers y la idea es que durante estas 2 primeras semanas vayan entendiendo el RL más que nada, porque de nuevo, acá el sistema eléctrico queda un poco en segundo plano. Si bien es importante, pero para nosotros ahora como lo más primordial es que aprendan a utilizar esta herramienta de Reinformal Learning, ¿ya? Entonces, como les mencioné, si tienen dudas, consultas sobre RL, le escriben a Cristóbal. Si tienen dudas sobre el sistema eléctrico, me escriben a mí. Eh, Básicamente, estas 2 primeras semanas no nos vamos a juntar, pero después del 15 de enero vamos a empezar a tener reuniones semanales para ir viendo el avance, ¿ya? Y yo durante la tarde les voy a enviar un link de Zoom para reunirnos mañana a cada uno para que discutamos en particular el trabajo que va a hacer cada uno, ¿ya? Eh, lo otro importante es el método de trabajo, ¿ya? ¿Cómo trabajamos nosotros? Bueno, y Cristóbal sabe que ya ha trabajado con nosotros. Acá se busca que ustedes sean bien proactivos, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes empiezan a trabajar y tienen dudas, escríbanos, ¿ya? Acá nosotros no vamos a andar, digamos, atrás de ustedes. Tiene que ser al revés. Si ustedes tienen dudas, hínchenos, envíennos correos y ahí nosotros los vamos ayudando, ¿ya? Esa es como la metodología de trabajo. Si bien nos vamos a juntar en un principio, después del 15 de enero, si ustedes tienen dudas y necesitan reunirse antes, nos escriben, ¿ya? Entonces que sea bien proactivo desde su parte, porque nosotros estamos con hartas cosas, entonces nosotros no vamos a andar, digamos, entre comillas, como picoteándolos para que avancen, sino que tiene que ser al revés. Ustedes hínchenos a nosotros para que ustedes vayan aprendiendo y vayan avanzando, ¿ya? Eso, no sé si tienen más dudas, comentarios o preguntas respecto a la práctica. Ahí levanta la Benjamín. mano, Benjamín. Tengo una duda. Lo que pasa es que yo me había instalado el Plex, pero la versión standalone. Entonces tenía dudas si la licencia se mantiene si yo me desinstalo ese Plex y me descargo el block set. Sí, la licencia se queda linkeada a, creo que a la IP o algo de tu equipo. Entonces tú puedes desinstalarlo y puedes instalar el block set. En el mismo equipo, sí. No puedes como utilizarlo y utilizar la licencia en un equipo distinto a la cual, a la cual ya la instalaste. Ah, ya, ¿Ya? ya, perfecto. Gracias. Ya. Bueno, yo asumo que todos tienen funcionando el MATLAB. Si tienen alguna duda o no lo han instalado todavía, me escriben. Si tienen dudas sobre el Plex Blockset, también me escriben. Y eso, no sé si tienen más dudas al respecto. Yo quería mostrar un poquito, más o menos como Mm, el, cómo más o menos funcionaba como ya, sí, dale. el, el Plex. O sea, el Plex más el MATLAB. Bueno, aquí estoy, ¿se ve bien aquí lo que estoy compartiendo? Sí, Ya. Eh, bueno, como decía el profe, esta es como la caja negra, pero si uno se mete para adentro no puede ver como las distintas cosas que hay. Y bueno, donde está todo metido lo del circuito es en este bloque que es Plex. ¿Cachai? Que de aquí uno saca como los datos, de todos los datos que uno quiera. Entonces si uno se mete, lo abre, se va a abrir una ventanita que tiene todo lo que concierne como al conversor, que viene siendo aquí, por ejemplo, el grid, los distintos brazos. Aquí si uno hace un clic con brazo, tiene como los distintos submódulos dentro del brazo, por ejemplo. Y aquí uno puede ir sacando la, ¿cómo se llama? Los valores de voltaje, de corriente, de lo que sea, lo que quieran. Pero de aquí ustedes sacan los datos y, y con esos datos después te se lo pasan al MATLAB, o sea, al Simulink para hacer distintas como transformadas. Pues, en general, aquí, por ejemplo, tengo este que es la observación del detector, pues, que aquí genero como, no sé, por la diferencia que le había mencionado de- del error de estimación, el,
como la diferencia entre el error de consenso, la acción del detector y todo eso, y esto se forma un vector y pasa como a la observación, y bueno, esta observación después pasa a la gente y a la gente genera la acción. Pero generalmente esa es como la metodología que se trabaja como con Simul. En general, porque esta es como la creación del ambiente y todo. Ahora, un poquito. Aquí. Bueno, aquí ustedes se tienen que también ver como las librerías como estudiar un poquito cómo funciona la librería de RL Toolbox de MATLAB, porque con esa nosotros estamos trabajando. Y con esta librería uno puede, no sé, pues, crear como una red neuronal del crítico, por ejemplo, que es lo que se llama el valor de Q. Se define la red con este comando que se llama RL Representation Options. Entonces ustedes tienen que ver más o menos también cómo funciona esto, para que lo estudien también. ¿Eso se lo puede enviar Cristóbal también? Sí, sí. Ese Lo pequeño voy manual. a ordenar un poquito y se lo mando. Ya, perfecto. Ya, entonces, digamos, para coordinarnos un poco, después de esta reunión, antes de almuerzo, digamos, yo les voy a enviar en una cadena los papers donde está el detector de Kalman que les mencionaba el Cristóbal, y también les voy a mandar un paper que está en revisión donde nosotros generamos un atacante con RL, ¿ya? Y sobre esa cadena, el Cristóbal después les va a enviar, digamos, el libro, Cristóbal, y estos turbox. Entonces la idea es que en esa cadena vayamos, digamos, centralizando toda la información. Y yo, bueno, este video lo voy a subir en mi canal de YouTube, así que les voy a enviar el link también para que lo tengan por si quieren repasar algo, ¿ya? Y eso, no sé si tienen más dudas, si es que no, estén atentos al correo que yo durante la tarde les voy a enviar, digamos, invitaciones para que nos reunamos mañana y digamos, discutamos sus temas de práctica más bilateralmente. Pero en resumen, acá es importante que tengan que saber nociones de control distribuido basado en consenso. ¿Por qué? Porque eso necesita una red ciberfísica para el intercambio de información. Ese es el punto uno. Como estamos trabajando en ese contexto, esa red ciberfísica es vulnerable de ser atacada, ¿ya? Hay muchos tipos de ciberataque, pero en particular nosotros vamos a estudiar el FDIA, que es inyección de datos falsos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con métodos de inteligencia artificial, en particular basado en Reinforcement Learning. Y ahí tenemos muchos sabores, en el sentido que con RL nosotros podemos o diseñar un detector o también podemos diseñar un atacante que sea capaz de burlar esos detectores. O también podemos utilizar RL para hacer un controlador, ¿ya? Entonces ahí, dependiendo de lo que les toque a cada uno, van a ir direccionándose en un sentido u otro, ¿ya? Eso, no sé si tienen más dudas, consultas, nada. Ya, un gusto, gracias por asistir y ahí estamos en contacto. De nuevo les recalco que después, yo creo una reunión como grupal vamos a tener después del 15 de enero, pero antes, si ustedes individualmente necesitan información o necesitan reunirse con nosotros, nos escriben, ¿ya? Eso, un gusto, nos vemos. Chao a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Ya que estén Gracias. bien. Chao, Chao, gracias. profe. Chao, Chao, listo. No, que súper. Chao, que chao estén bien. igual, chao, chao.